En abril de 1995, Thomas Edward Benning, un espeleólogo experimentado, entró en la Black Cave o Cueva Negra. Pero lo que comenzó como una emocionante exploración se convirtió en una apasionante historia de supervivencia, desesperación y misterio. Esta es la trágica historia del viaje de espeleología en solitario de Benning, que terminó en un misterio escalofriante que tardó casi 2 años en ser desentrañado. Thomas Benning no era un espeleólogo aficionado cuando entró en la Cueva Negra un día de abril de 1995. De hecho, ya había estado allí antes, así que confiaba en su conocimiento de sus laberínticos pasajes. Pero si bien había estado bien equipado para la exploración en ocasiones anteriores, esta vez no lo estaba tanto. Estaba convencido de que podría prescindir de mucho material de espeleología, pues ya conocía los recovecos de la Cueva Negra. Sabía dónde terminaban los túneles en un callejón sin salida y dónde no. Así que, confiando en su sentido de la orientación y en su experiencia, no trajo casco ni luces de emergencia. En su lugar, solo iba armado con una lámpara de minero eléctrica y una caja llena de cerillas. Benning inició su descenso por un laberinto de túneles que le resultaba familiar con la lámpara delante. Como predijo, la exploración transcurría sin contratiempos. Se había colado y arrastrado con éxito por cada grieta que había atravesado, así que, sintiéndose bastante seguro de su aventura hasta el momento, pensó: ¿y si me aventuro por otro camino? Como ya estaba en la cueva y no le había ocurrido nada extraño ni terrible, tal vez esta sería su oportunidad de descubrir un pasaje que les contaría a sus colegas espeleólogos. Tras aproximadamente 1 hora de descenso, Benning tomó una decisión crucial. Abandonó el sendero transitado y se adentró en un pasaje estrecho e inexplorado. A medida que las paredes se cerraban, la oscuridad de la cueva parecía oprimirlo aún más. Pero ni siquiera esto era nuevo. Estaba acostumbrado a pasajes estrechos como este. Entonces respiró hondo y siguió adelante. Por desgracia, mientras atravesaba el estrecho túnel, su lámpara empezó a mostrar señales de apagarse. Entró en pánico. Si la lámpara se apagaba en un territorio desconocido, estaría perdido. Así que decidió salir del pasaje. Pero la luz parpadeó un poco más. Entonces su peor pesadilla se hizo realidad. La lámpara se apagó por completo. Quedó sumido en la oscuridad total. Solo, desorientado y ahora completamente ciego, supo que tenía que pensar en algo rápido si quería salir con vida. Por suerte para él, el pasaje en el que estaba atrapado no era demasiado estrecho como para usar las manos. A ciegas buscó frenéticamente la caja de cerillas. La sacó e intentó encender la lámpara, pero esta no prendió. El fuego ardió unos segundos y luego se apagó. Lo intentó una segunda vez, una tercera, una cuarta y nada. Cada vez que una cerilla se encendía, revelaba el rostro preocupado de Benning. Entonces pensó: en lugar de malgastar varias cerillas en una lámpara prácticamente muerta, ¿por qué no las usaba para alumbrarse la salida? Fue una buena idea. Empezó a abrirse paso a empujones por el desconocido laberinto de túneles, intentando reubicar los que ya conocía. Frente a él, la luz temporal de sus cerillas. Era el doble de esfuerzo: iluminar el camino, inhalar la madera quemada y arrastrarse por los estrechos túneles. En la sofocante oscuridad, Benning encendió cerilla tras cerilla, intentando desesperadamente iluminar su escape. Pero sus fuentes de luz pronto se agotaron. Su pánico se multiplicó por 10, pero no podía darse el lujo de preocuparse sin actuar. Pensando rápido, el hombre tuvo una idea. Dejaría ropa y objetos rotos. Un zapato por aquí, una suela por allá. Esto le ayudaría a marcar territorio por donde ya había pasado. Fue un buen plan, pero aún quedaba el problema de la oscuridad total. Continuó arrastrándose y abriéndose paso a través de los estrechos pasadizos sin saber a dónde se dirigía. En ese momento solo podía confiar en su sentido de la orientación y en su instinto. También empezó a pedir ayuda con la esperanza de que otro espeleólogo hubiera venido a explorar la Cueva Negra justo en ese momento, pero nadie lo había hecho. Estaba solo, exhausto y deshidratado. Verán, antes de que Benning saliera de la casa, tampoco le había dicho a nadie a dónde iba. Le había dicho a su esposa que iba a una exploración, pero no le dijo a dónde.
y la mujer estaba acostumbrada a que Benning hiciera esto, así que esta era solo una más de sus aventuras. Excepto que no lo era. Benning luchaba desesperadamente por su vida dentro de la cueva negra y las cosas estaban a punto de empeorar para él. Sus extremidades estaban cansadas por el esfuerzo, respiraba con dificultad, tenía los dedos y las uñas ensangrentados por el desesperado arrastre. El sudor le corría por el cuerpo, pero no había agua para reponerlo. Esto era suficiente para hacer que cualquiera se rindiera, pero Benning aún conservaba la esperanza. En su frenética búsqueda, se metió en una fisura de 1,5 metros de profundidad, una que creía que lo sacaría de su apuro. Desafortunadamente, este sería el mayor error que cometió en todo el día. Al descender por la fisura, quedó atrapado, con la parte media del cuerpo entre 2 rocas de cantos ásperos. Por mucho que intentara salir de aquel embrollo, parecía hundirse aún más y más en la trampa. Estaba completamente exhausto e incluso sus gritos de ayuda salían muy débiles. Atrapado, agotado y solo en la oscuridad, Benning sabía que solo un milagro podría salvarlo. Sin nadie que supiera dónde estaba, solo podía esperar que su esposa se diera cuenta pronto de su desaparición. Por suerte para él, la señora Benning finalmente se percató de que no regresaba a casa y lo reportó a las autoridades. Se enviaron varios equipos de búsqueda para tratar de encontrar a Benning en cuevas y sitios de aventura cercanos. Tras peinar varias áreas, encontraron su coche estacionado cerca de la cueva negra. Dentro de la sala inicial encontraron su camiseta y sus gafas de sol, pero nada más. Guiándose por los senderos mapeados, buscaron y buscaron cualquier señal de Benning, pero no encontraron absolutamente nada. Como se había adentrado en territorio desconocido, no pudieron localizar los túneles donde el hombre empezó a dejar rastros de su ropa y zapatos. Además, los buscadores no eran espeleólogos con experiencia. Muchos incluso eran mineros y no sabían cómo navegar por los complicados senderos de una caverna. Lo llamaron, pero no recibieron respuesta. Benning estaba preso en una fisura muy lejos de los túneles familiares de la cueva. Además, el agotamiento y la deshidratación le impedían gritar lo suficiente para que lo escucharan. Hacía tiempo que había perdido sus fuerzas, tenía los dedos magullados de tanto arrastrarse. Lo único que podía hacer era esperar y rezar para que el rescate llegara pronto. La búsqueda continuó durante muchos días, pero no se obtuvo ningún resultado. Si Benning hubiera sido encontrado entonces, el resultado quizás sería diferente. Esto se debe a que los humanos pueden sobrevivir sin comida ni agua durante unos días o una semana, pero menos tiempo en una cueva en total oscuridad. Desafortunadamente, incluso después de semanas de búsqueda, Benning nunca fue hallado. Su esposa estaba devastada, pero su peor pesadilla se hizo realidad cuando finalmente se suspendió la búsqueda. No saber si su esposo seguía vivo o muerto la destrozó. Permaneció así durante más de 1 año, desconsolada por la incertidumbre. Y casi 2 años después, en diciembre de 1996, 3 espeleólogos experimentados, Bill Graff, Elizabeth Robb y Dale Green, entraron a la Cueva Negra. Habían ido allí no para buscar a Benning, sino simplemente para explorar sus intrincados senderos. Pero mientras exploraban, algo extraño les llamó la atención. Una caja de cerillas quemada, una lámpara inservible y objetos dispersos, entre ellos la suela de un par de zapatos, ropa rota e incluso un juego de llaves. Al principio no les dieron mucha importancia y continuaron su expedición. Pero al terminar, volvieron a los objetos. También se les ocurrió que estos podrían ser de Thomas Benning, el hombre que fue declarado desaparecido hacía varios años. Habían oído hablar del asunto. Las noticias corrían por todas partes. Se repartieron volantes, se registraron informes, así que sí, mucha gente lo sabía, incluyendo Bill, Elizabeth y Dale. Siguieron el rastro de objetos hasta un pasaje estrecho y sofocante, ansiosos por lo que pudieran encontrar. Y entonces lo vieron, un cuerpo encajado en una fisura. No podían creer lo que veían sus ojos. Momificados por el aire seco de la cueva, los restos eran un inquietante recordatorio de todo lo ocurrido hacía casi 20 meses. Tras recuperarse de la conmoción y el asombro, fotografiaron la escena y trataron de no tocar los restos. Posteriormente, los espeleólogos dejaron señales en el sendero que conducía a la fisura. Luego contactaron con la oficina del sheriff
y un agente fue enviado a verificar el descubrimiento. Después se inició una misión de recuperación, pero extraer el cuerpo no fue tarea fácil. Se necesitaron múltiples viajes y espeleólogos expertos, algunos de los cuales fueron traídos del extranjero para recuperar lo que quedaba del pobre Thomas Edward Benning. Su billetera, descubierta en la grieta, confirmó su identidad. Esta desgarradora historia nos recuerda de la naturaleza implacable de las cuevas, los errores fatales de Benning, entrar solo, no comunicar sus planes y no llevar el equipo adecuado, finalmente sellaron su destino. Quizás si espeleólogos entrenados hubieran participado en la búsqueda original, lo habrían hallado con vida, pero nunca sabremos cuánto tiempo sobrevivió en esa oscuridad silenciosa y sofocante. La historia de Thomas Edward Benning nos recuerda lo peligroso que puede ser explorar cuevas. La Black Cave guarda muchos secretos, pero también demuestra la importancia de estar preparado y ser precavido. Gracias por ver el video. Si te pareció interesante, dale a me gusta y suscríbete, y también compártelo. Cuídate y nos vemos la próxima vez.